tenemos que pasar a una experiencia práctica de lo que hemos aprendido en la Biblia y lo que hemos observado a través de los ojos de la fe, que es lo que hizo el Señor Jesucristo. Y una vez que hemos aprendido, tenemos que ir al terreno para demostrar lo que hemos aprendido. Esto fue lo que pasó con los discípulos. El Señor Jesús estuvo con ellos, los enseñó y después les envió la gran comisión. Y así los mandó de dos en dos. Le dice, bueno, vayan por camino de gentiles, no vayáis. Tampoco vayáis a donde están gente que no les recibe. Vayan a sanar a los enfermos, van a limpiar a los leprosos, van a hacer estos milagros, van a predicar y donde lleguen, decir a cada casa que la paz del Señor llegue a esta casa. Y si hubiera un hijo de paz, entonces esa paz que ustedes llevan va a ser paz para esa gente. Pero si no hay un hijo de paz, entonces esa paz se le devolverá a ustedes. De tal manera que el Señor los instruyó acerca de qué predicar, qué milagros realizar, qué no debían llevar, con quién alojarse y cuándo abandonar un campo no fructífero. De tal manera que la lección del día martes nos enseña cuáles fueron las instrucciones que Jesucristo les dio a los discípulos para ir y predicar. ¿Qué debían de hacer y qué no debían de hacer? ¿Cómo? Aprendiendo, haciendo las cosas. De tal manera que usted puede estar alimentado en la fe, pero tiene que ejercitar esa fe. ¿Por qué? Porque esa es la experiencia que lleva a podemos decir, a la realización del grado de fe que usted tiene en su corazón. Continuemos la lección y veamos qué dice el día miércoles con relación a aprender de los fracasos. Recuerden, esta es la lección que nosotros debemos de aprender aún de los fracasos. Continuemos con la lección. La lección del día miércoles nos invita a aprender de los fracasos. Los fracasos son todas aquellas experiencias en las cuales no hemos tenido el resultado que hemos estado esperando. Algunas veces pareciera ser que hemos fracasado en la obra de evangelización. Pero la pregunta es, ¿será que en realidad hemos fracasado? ¿Será que la obra del Señor fracasa en realidad? No, en ninguna manera. La obra del Señor, por supuesto que nunca fracasa. Algunas veces puede ser que nuestra meta pueda ser demasiado alta y no alcanzamos los blancos que tal vez esperábamos. Pero hay algo muy interesante que tenemos que tomar en cuenta. En la obra de la evangelización es una obra espiritual. Y en esta guerra hay un enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar. El enemigo influye sobre las almas para que ellos no tomen una decisión en favor del evangelio. En otras palabras, tenemos un enemigo que anda como león rugiente tratando de que las almas no acepten al Señor Jesús y no se conviertan para que sean salvos. El problema está no solamente en nuestros blancos, no solamente en nuestras metas, sino que esta guerra, esta batalla espiritual se gana espiritualmente. Y de los errores nosotros tenemos que aprender. En cierta ocasión los discípulos iban con el Señor Jesús, se quedaron un poquito atrás de Él. Lo dejaron de largo, dice la Biblia. Y un momento después un hombre llevó a un joven, un muchacho que tenía un espíritu inmundo, que dice que lo revolcaba en el suelo y lo hacía echar espuma por la boca y muchas veces lo hacía caer hasta en el fuego. Los discípulos quisieron sacar aquel espíritu inmundo de aquel pobre muchacho, pero no pudieron, fracasaron. Después ya el Señor Jesús se acercó y vino y lo reprendió y le dijo, mire, este género no sale solo con ayuno y oración. En otras palabras, la obra del Señor avanza y va a tener éxito siempre, pero siempre habrá oposición. Siempre el enemigo de las almas va a tratar de hacer que nosotros no logremos la victoria humanamente, porque espiritualmente siempre el Señor gana cada victoria. Así es que hay muchas maneras y debemos de aprender de los fracasos. Algunas veces tenemos que revisar el método, tenemos que seriamente revisar no solo nuestro corazón, sino cómo estamos acercándonos a la gente para llevarles el mensaje de salvación. Así es que tenemos que aprender de este principio de aprender de los fracasos. Nuestra defensa es la completa entrega a Dios en cada momento. En otras palabras, estar cerca del Señor Jesús. En vez de mirar a quién echarle la culpa sobre nuestros fracasos, deberíamos de hacer una evaluación seria y honesta. Recordando que algunas veces, aparentemente, el Señor Jesús no tuvo éxito al predicarle a ciertas personas.
aquí hay un principio que debemos de notar en nuestra búsqueda de las razones por el fracaso. Y es cómo hacer mejor la tarea de evangelización. Veamos qué nos dice el día jueves con relación a aprender del éxito. Sigamos con esta lección que sin duda está muy hermosa. La lección del día jueves es una lección más que interesante, porque ella nos invita a aprender del éxito. Anteriormente vimos que podemos aprender de nuestros fracasos, pero también podemos aprender del éxito. Hay dos áreas en las cuales nosotros podemos aprender del éxito. La primera es acerca de la práctica o la forma en que hacemos las cosas o el procedimiento, y la otra es la cooperación espiritual. Ya vimos que para poder ganar la batalla espiritual tenemos que hacer guerra espiritual. El asunto relacionado al procedimiento y a la práctica, todo tiene que ver con la secuencia, el lugar, la forma en que presentamos el mensaje, el local, todo lo relacionado a lo que es la práctica y el procedimiento para realizarlo. Pero la segunda parte es la más importante y es la que va a dar el éxito a toda obra misionera o de evangelización. Y es la cooperación espiritual. Aún recuerdo cuando fui colportor por algunos años, casi 8 o 9 años. Resulta que el colportor es el medio por el cual Dios usa al individuo para llevar el mensaje a las almas. Pero el colportor es un ayudante del Señor, eso lo dice el colportor evangélico. En otras palabras, quien hace la obra es el Señor, no es el colportor. En ese caso no era yo. De tal manera que entonces la cooperación espiritual es un énfasis sobre el hecho de que Dios está íntimamente involucrado en la testificación y la evangelización del creyente. Después de todo, es la voluntad de Dios que todos se salven. Así es que sea de sembrar nada más aparentemente la obra, es la obra. Dios no nos ha mandado a bautizar. Jesús no nos mandó a bautizar, nos mandó a predicar. El bautismo no es más que la evidencia del creyente que se aúna a la iglesia de fe para que de esta manera da testimonio público de que ha creído en el Señor. Así es que si alguien regó, alguien plantó, quien da el crecimiento es Dios. Así es que dice, cuando vemos la bendición de Dios, tenemos que aprender del éxito. Y el éxito está, ¿cómo? Cuando la oportunidad se presenta, usted está preparado y está agarrado de la mano con el Señor para presentar el mensaje de salvación. Aprendemos a confiar en Él, esto es en Dios. Aprendemos la importancia de una estrecha cooperación espiritual con Dios al esforzarnos a alcanzar las almas por las que Cristo murió. Porque no hay ninguna persona a la que testificas por la cual Cristo no haya muerto y que Él no quiera ver salva. Cuán importante es que nunca olvidemos esta verdad vital. El que está más interesado en la salvación de las almas es el Señor Jesús. Y el Señor no retarda su promesa como algunos tienen en mente, sino que Él es paciente, Él desea que todos procedan al arrepentimiento. De tal manera que el éxito está en trabajar en equipo, en trabajar juntamente con Dios. Y sea que sea un individuo, tiene que estar de la mano del Señor para hacer la obra. Sea que sea un grupo, un equipo, tiene que estar, para tener éxito, tiene que estar de la mano de Dios. ¿Qué cosas debemos nosotros cambiar para tener esta clase de conexión? San Juan es bien claro, dice, permaneced en mí y yo en vosotros, porque sin mí nada podéis hacer. Y unidos a mí, llevaréis mucho fruto. Veamos cómo termina la lección de esta semana y veamos el resumen con relación a esta tremenda lección que nos ha enseñado que estamos capacitados para el ministerio. Continuemos con la conclusión de la lección. Esta semana hemos tenido una lección maravillosa. Todos los conceptos que aprendimos son tan poderosos que con estas herramientas estamos realmente ahora equipados para ir al campo misionero. Puedo decirles sin ninguna duda que
nos hemos dado cuenta que hay una gran necesidad de adiestramiento en nuestras iglesias para equipar y entrenar a los obreros para hacer la obra de la salvación. El segundo concepto que aprendimos durante esta semana es que debemos de aprender observando. Nuestro maestro nos sigue mostrando cómo hacer las cosas. Necesitamos aprender de él, a ser mansos y humildes, porque la obra es él quien la hace en nosotros para salvar las almas. Tenemos que aprender el tercer concepto. El tercer concepto es aprender haciéndolo. Recuerde que la práctica hace al maestro, y solo haciéndolo una vez y haciéndolo otra vez es que vamos a tener la experiencia y la capacidad para poder hacer la obra de la salvación de las almas. El cuarto concepto que aprendimos esta semana es aprender de los fracasos. Los fracasos, dijimos, nos enseñan grandes lecciones. Y la primera lección que tenemos que aprender del fracaso es reconocerlo. Una vez que reconocemos el fracaso, tenemos que tomar la decisión de no volverlo a hacer. Y una vez que has decidido no volverlo a hacer, entonces ahora vas a buscar nuevas técnicas, nuevas estrategias, nuevos métodos para tener éxito y no volver a fracasar. Y el quinto concepto fue aprender del éxito. Y el éxito solamente se obtiene de una manera en la batalla espiritual. Es permanecer en Cristo Jesús. Nosotros necesitamos hacer planes y comunicarlos a la iglesia, comunicar las necesidades para que ellos se sumen a la obra de la salvación de las almas. Tenemos que hacer planes por lo menos un mínimo de 12 meses. Y después, en el transcurso de los días, los meses o las semanas, podemos hacer ajustes a ese plan, nuevos cambios, nuevos ajustes para tener éxito. Tenemos que estar conscientes que esto es una escuela práctica y que aunque estamos siendo entrenados, tenemos un enemigo que trata de sabotear a fin de que no hagamos la obra de la salvación para las almas. Pero quiero recordarles, mis hermanos, que el diablo, Satanás, está condenado. El fuego eterno está preparado para él, para Satanás y sus ángeles. A nosotros nos esperan cielos nuevos, tierras nuevas, donde morará la justicia. Así es que tenemos que ser valientes y esforzarnos para hacer la obra de la salvación. Tenemos que mantenernos mansos y humildes de corazón. Y para tener éxito, tenemos que estar unidos a la vid verdadera. Esta semana fue una lección tremenda. Déjenme decirles que me enfrenté con algunas batallas esta semana, pero honra y gloria a Dios que nos ha dado la victoria a través de Cristo, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. La próxima semana vamos a tener una lección tremendamente interesante. Su título es Liberar para el ministerio. Te espero la próxima semana y espero que Dios te bendiga. Hasta la próxima semana.